Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Estaba dando tiempo a que se unieran más compañeros. Hay 21 a esta hora. Creo que es un poquito más de la mitad. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy estamos en el primer periodo. Y bueno, siempre damos un poquito más de tiempo para quienes no llegan a tiempo, ¿verdad? Como en la modalidad presencial. Am, ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, antes, igual vamos a comenzar saludando a quienes se dejan ver. Cristian, Henry, ¿quién más está por ahí? Buenas tardes. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes más andan por ahí? Carlos Bianchi, Juan Carlos Álvarez. Buenas tardes. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde está el resto? Bueno, ahora les digo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tenemos preparado en nuestra agenda? En nuestros avisos parroquiales, les cuento, ya califiqué su tarea y bueno, o sea, pude notar que, eh, a ver, ¿por dónde comienzo? Espérenme, voy a hacer esta captura acá. A ver. Bueno, pude notar un par de situaciones. Una es que la mayoría manejan, digamos que, eh, bastante bien el formato, el género. Hay algunos ahí que todavía habría que afinar un poquito en cuanto a la redacción del género nota informativa como tal. Eso es lo primero. Lo segundo, me pude dar cuenta que más de alguno andaba bateando o estaba papaloteando cuando se dieron las instrucciones. No estuvo justamente el día de plano de la actividad y pues como que tampoco leyó bien en Classroom el día de lo que yo puse, ¿no? De lo que quería de la nota. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pude evidenciar? Más de alguno, a ver, aquí lo tengo anotado. Ah, por lo menos uno me cambió el formato. En vez de hacerme una nota informativa, me redactó una especie de entrevista, ¿verdad? Y no fue lo que se pidió. Eso tampoco se tomó en cuenta, ¿verdad? Y un par por ahí, pues fuera de tiempo. Igual he insistido en que las tareas que se manden fuera de tiempo, pues no van a ser calificadas. Hubo uno por ahí que, como dicen en mi pueblo, como gato panza arriba, ¿verdad? A medianoche, ahí casi y ya no llegaba a tiempo, ¿verdad? Pero tomen en cuenta eso porque sí estoy siendo muy estricto en eso, ¿verdad? Porque si no, pues estamos mal nosotros, ¿verdad? Si no les inculcamos eso a ustedes, ¿verdad? Entonces, por favor. El resto bastante bien. Eh, Aprovecho para reforzar un poquito el tema. Es algo que ya a estas alturas, tal como yo lo he dicho, ya ustedes debieran de venir bien pulidos, ¿no? Porque han tenido una base, han tenido cursos que les han enseñado a que ya a estas alturas ustedes, si se les dice, miren, hagan un reportaje, hagan una entrevista, preséntenla como tal, hagan una nota informativa, ustedes ya pues debieran de manejar a la perfección esos temas. Pero bueno, em, voy a voy a presentar porque la verdad es que hay un par de buenas notas y la que voy a presentar acá es una de esas buenas notas que me va a servir de ejemplo para poder explicar un poquito y reforzar, ¿verdad? El tema. Vamos a ver. Aquí creo que está. Vamos a ver. Ujú. Permítanme. A ver, voy otra vez. Aquí está.
Ahí está. El compañero Ángel André Velázquez Quiñones, la verdad es que me parece, es una de las notas, ¿verdad? Que me parecen bastante bien y me va a servir de ejemplo para explicar rapidito. Como les digo, esto es un bono extra, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Él comienza así, Miguel Ángel López Rojas, periodista y agregado diplomático, encargado de prensa y medios de la Embajada de México en Guatemala, ¿verdad? Digamos que ahí tenemos el quién, ¿verdad? Impartió, vean, importante, ahí está usando él un verbo en activo, eso en redacción es bien importante, ¿verdad? Sobre todo cuando redactamos para radio y televisión. Em, Impartió una clase magistral acerca del periodismo especializado a quienes, ¿verdad? A los estudiantes de la Universidad de San Carlos. ¿Cuándo? Vean, otra pregunta básica, el pasado jueves del presente mes, jueves 17 del presente mes, ¿verdad? Tenemos una entrada bastante aceptable donde el compañero Ángel pues abarca por lo menos tres preguntas básicas, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Cómo comenzamos muchas veces nuestra redacción de nuestro reportaje, de nuestra nota informativa? Es algo bien complicado porque muchas veces no saben, permítanme que, ay, no estoy grabando, voy a usar, bien, bien, estoy grabando. Entonces, les decía, muchas veces no sabemos por dónde comenzar. Les voy a dar un tip. Siempre vamos a comenzar por lo que para nosotros es lo más importante, ¿sí? Acá en este ejemplo entiendo que para el compañero Miguel Ángel, para el compañero Ángel, perdón, lo más importante fue el entrevistado, ¿no? Que tiene un cargo en una embajada en nuestro país, seguramente eso le llamó la atención y él comienza por eso. Pero probablemente para otro compañero lo más importante quizá fueron los eh, desperfectos técnicos que tuvimos al inicio y por ahí pudo haber comenzado su nota, ¿verdad? En fin, eso es indistinto del enfoque de cada periodista, ¿verdad? Eso es parte del criterio periodístico que se le llama en la práctica, ¿verdad? Seguimos. Vean, en el segundo párrafo hay otros datos, ¿verdad? Ustedes en la nota informativa, ¿verdad? Y en cualquier género periodístico, en su entrada, ustedes van a desarrollar, insisto, por lo menos tres preguntas básicas. Luego vienen los párrafos del cuerpo de su nota, en este caso, donde van a poner otros detalles. Y en el cierre, ustedes van a cerrar, no por ser lo último, tiene que ser algo sin importancia, ¿no? O sea, al contrario, muchas veces ahí dejamos algo, algún dato, algo interesante para cerrar nuestra nota, ¿verdad? El segundo párrafo dice, luego de superar algunas dificultades técnicas, ¿sí? Debido a la modalidad virtual de la reunión, el experimentado periodista mexicano instruyó a los estudiantes acerca de las diversas especialidades del periodismo, remarcando la importancia de poseer mucha cultura general y conocer sobre todo lo que nos rodea a pesar de no ser de nuestro gusto. Acá él da otros detalles, ¿verdad?, de lo que pasó en esa actividad. Ojo, llama la atención que tiene un par de frases entrecomilladas. Vean, acá está, esto está entrecomillado. Eso quiere decir que él lo está poniendo textual como lo dijo la fuente. Eso es bien importante, ¿verdad? Y ojo, no debemos abusar del entrecomillado. Acá está bastante bien porque en toda la nota el compañero Ángel es lo único que tiene textual. Eso está muy bien. Su tercer párrafo, como era de esperarse, miren esta frase, como era de esperarse, esto se le llama frases enlace entre un párrafo y otro, ¿sí? ¿Verdad? O gancho entre un párrafo y otro, ¿verdad? Como era de esperarse, el profesional respondió a todas las preguntas realizadas por los aspirantes a periodistas. López, importante, vean, está utilizando solo el apellido para no redundar, ¿verdad? Pudo haber utilizado ahí el periodista, no sé, el comunicador, etcétera. Un sinónimo que no redunde, ¿verdad? Pero está bastante bien. López explicó sobre la versatilidad que debe poseer un periodista en la actualidad, así como el hecho de que cualquiera puede volverse especialista en una materia con la práctica. Además, remarcó la importancia, vean, otro verbo activo, remarcó, explicó, instruyó, ¿sí? Estos vean, importante, vean verbos activos, estos indican acción, ¿sí? No están pasivos, ¿verdad? Y eso en redacción es bien importante, vean, ¿sí? Además, remarcó la importancia de procesar adecuadamente la información
para que el público pueda comprenderla fácilmente. Y vamos con el cierre. Miguel Ángel, ¿sí? Está usando otra forma de citarlo, vean, muy bien. Concluyó la sesión agradeciendo por el espacio brindado y comprometiéndose a compartir todo su conocimiento en futuras ocasiones con los estudiantes universitarios. Eso sí, bajo la condición de que sea preferiblemente de manera presencial. Vean, dejó el compañero Ángel algo interesante para su cierre, ¿verdad? Que sea de manera presencial. Es una de las notas, insisto, que está bastante bien, ¿verdad? De hecho, pues ahí le hice el comentario, ¿verdad? Que está muy bien y me pareció pues justo compartírselos y pues para ayudarles un poquito a que mejoren esa parte de la redacción. Quise dejar de último el comentario sobre la ortografía, muy bien, ¿verdad? Uso de tildes, uso de comas, uso de puntos donde tienen que estar colocados, me parece bastante bien. Eso es bien importante, jóvenes, ¿verdad? Porque si no sabemos poner una tilde en el lugar correcto, le podemos cambiar el sentido a las palabras y nos puede traer hasta consecuencias legales incluso, ¿verdad? Así que pues es lo que les quería compartir, pues a manera de ejemplo de una nota que me parece, insisto, su redacción bastante adecuada. Recordemos, una nota informativa de hecho es el género periodístico por excelencia, eso seguro se los enseñaron en géneros periodísticos uno, ¿verdad? En muchos textos van a encontrar que hablan de la noticia cuando se refieren al género como tal. Yo hago la diferencia y recalco más en el término nota informativa. ¿Saben por qué? Porque noticia es cualquier suceso, ¿sí? Y el género por el cual yo voy a transmitir ese suceso, yo le llamo nota informativa, me explico, ¿verdad? Aunque insisto, muchos textos, y si ustedes investigan, van a encontrar que se refieren a noticia, ¿verdad? También a un formato, a un género, ¿verdad? Entonces, pero yo hago esa diferenciación. Entonces, la nota informativa es la más utilizada porque es la más corta, la más breve, la más directa, concisa, etcétera, ¿verdad? Ya cuando hacemos un reportaje, pues ya nos ampliamos, ¿verdad? Tenemos esa chance de poder extendernos un poco más, ¿verdad? Estamos. Espero les haya servido el ejemplo. No sé si está el compañero acá, el compañero Ángel. Sí, veo que acá está, ¿verdad? Así que pues Sí, buenas tardes. ahí Aquí estoy. estamos, Ángel. Muy bien su nota, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay otros detalles, hay otros elementos que pueden emplearse en la redacción periodística, ¿verdad? Pero creo que Ángel abarcó lo básico o lo indispensable, diría yo. Preguntas básicas, oraciones con sentido lógico, verbos activos, signos de puntuación, la ortografía. Entonces, me parece bastante bien. Bueno, ¿qué más tenemos preparado para hoy? Permítame revisar mi agenda. Ah, ok. A ver, realidad nacional, ¿qué está pasando en el país? Cuéntenme. A ver. Fíjese que yo en la mañana estaba escuchando una radio donde estaban entrevistando a un trabajador del Ministerio Público, Ajá. pero a mí me pareció como que si hubiera sido la entrevista al supuesto testigo A, porque este empleado del Ministerio Público estaba súper alabando que el Ministerio Público ahorita actualmente ya había dado respuesta a no sé cuántos miles de millones de denuncias, que en los 2 años y medio que lleva la Desconsuelo Porras todo ha ido muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto, yo solo puras casacas, dije. Era como que si estuvieran entrevistando al testigo, al supuesto testigo A, solo diciendo que sí, que ella ha hecho un muy buen trabajo, que esto y que el otro, que yo solo, bueno, si él lo dice, todo con tal de supuestamente la reelección de ella. Ujú. Sí, me estaba enterando hoy en la tarde que ya pasó el primer filtro, ¿verdad? Entonces, pues ya está ahí. Creo que fallé en uno de los que yo les dije que fijo iba a pasar, que es Linares Beltranena, porque ya se lo desconcharon, ¿verdad?
Pero creo que tienen chance de subsanar algunas de las situaciones que les van encontrando, ¿verdad? Eso entiendo. Habrá que esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Renunciaron varios candidatos para fiscal general, dice Zulian. Bueno, sigue el tema ahí en la agenda, ¿verdad? La agenda setting, por cierto, muy buenas definiciones. Pude leer ahí un par de buenas definiciones, por supuesto que las revisé todas, pues, pero hay un par ahí muy buenas, ¿verdad? Y pues nada más y nada menos que pues hacer que como que involucrar al público, ¿no? En la agenda de los medios o viceversa, ¿verdad? O sea, por ahí va la cosa con la famosa agenda setting. El nombre es un poquito eh, simpático, ¿verdad? Pero no es nada más y nada menos que eso, ¿verdad? O sea, eh, lo que se nos impone muchas veces a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Que tienen sus propias agendas y nos hacen partícipes de, ¿verdad? O sea, hacer pensar a la población, a sus audiencias, de lo que ellos quieren que pensemos, ¿verdad? Entonces, conducen sus temas, ¿verdad? A través de sus medios en esa vía, ¿verdad? Eso es para mí, digamos, en términos prácticos, la famosa agenda setting. Walter, ¿usted qué dice? Yo le tengo una duda, ahí sí que preguntándole, ¿usted tiene en la mente algún ejemplo de agenda setting en Guatemala? Así que diga usted que lo haya marcado o pueda destacar en todo lo que, en toda la historia de Guatemala o en lo que usted lleva viviendo, puede decirlo así. Miren, ejemplos hay muchos, pero ahorita el clásico ejemplo, diría yo, en los últimos tiempos es el tema de la CICIG. Cómo desde los medios de comunicación, no todos, ¿verdad? Pero desde la mayoría de medios masivos, sobre todo, se nos impuso la agenda, ¿verdad? Y se impuso la temática y la idea de que había que expulsar a la CICIG del país, ¿verdad? Eso es para mí un ejemplo así clarito en los últimos tiempos, ¿verdad? Bueno, gracias por eso, oyen, gracias por ese aporte también y espero que a ustedes igual les haya quedado claro ese tema, ¿verdad? Que era solo, lo sacamos a colación por lo que preguntó el entrevistado. Bueno, muy bien, vamos a seguirle la huella al proceso de elección para fiscal. La cosa está complicada porque de la mano con eso siguen capturando a exfuncionarios de la CICIG. Hoy en la tarde, ahorita, pan caliente, me enteraba que capturaron a una ex trabajadora de la CICIG o de la FESI en Quetzaltenango, una cosa así, ¿verdad? Eso es pan caliente. Virginia La Parra se llama, era la jefa de la tesis de Quetzaltenango. Ahí está, muy bien, William, ¿verdad? Eso es lo más reciente, ¿verdad? Entonces llama la atención que se sigue con esta persecución a exfuncionarios, tanto de CICIG como de la FESI, ¿verdad? O sea, a ver hasta dónde va a parar esta situación. Bueno, en nuestro tema central para hoy vamos a platicar acerca de uno de los temas que compone esta segunda unidad y es periodismo investigativo, ¿sí? Mientras preparo mi presentación, les pregunto, ustedes llevan un curso al respecto, todo un curso donde seguro les están enseñando más ampliamente al respecto, ¿verdad? Técnicas, etcétera, de cómo hacer periodismo de investigación. Pero si yo les hiciera la pregunta en este momento, que me digan una definición cortita, práctica, pero que se diferencie del periodismo en general, si yo les pregunto qué es periodismo investigativo, con una palabra que diga yo, esa es la clave, esa es la gran diferencia con el periodismo en general, ¿qué me dirían ustedes? Lo que nos enseñó Arrazola, que es claro del periodismo investigativo, es que este busca mostrar los secretos de, pues, de lo que sea, de lo que se está investigando. Los secretos mejor guardados, ¿a usted? Ajá, lo que no quieren que se sepa. Lo que Eso no quieren que prácticamente. se sepa. Muy bien, ¿alguien más? A ver. Investigar aquello que afecte a los intereses de alguien o de un grupo. Ujú. Algo que afecta a los intereses de algún sector en particular. Muy bien, ven cómo vamos construyendo ahí nosotros nuestra propia definición. ¿Alguien más? ¿Dónde está el resto? Solo para complementar lo de José Inicio, es observar un problema que está afectando directamente a un grupo, comunidad o sociedad en general Ujú.
e investigar más sobre ello. Ok, perfecto. Sí, la mayoría tiene claro, creo, el concepto, ¿verdad? La diferencia con el periodismo convencional o el periodismo general, pues diríamos que es eso, ¿verdad? Es ir tras algo que muchos o algún sector quiere que permanezca oculto, ¿verdad? Muchos de esos sectores están en el poder, ¿verdad? Ahí apunta el periodismo de investigación, ¿verdad? Otros dicen que se refiere a hechos que alguien, como ya lo hablamos, pues quieren mantener en la oscuridad, ¿verdad? Que no se sepa, ¿verdad? Y el periodismo investigativo obviamente tiene que ser un trabajo coherente y sistemático de investigación, ¿verdad? Que tienda a develar o mostrar situaciones de interés para la población. Ojo acá, ¿verdad? Esa es una característica al igual que el periodismo convencional, ¿verdad? O al menos para un sector significativo de esa población, ¿verdad? Es algo que se oculta, que no se quiere que se saque a la luz, ¿verdad? Ojo, porque el periodismo investigativo no tiene que ser la simple publicación de filtraciones, ¿sí? Mucho del periodismo investigativo trabaja a base de filtraciones, ¿sí? Eso es bien importante. Fíjense que solo para hablar de filtraciones, y híjole, es todo un curso, ¿verdad? Pero insisto, mucho del periodismo investigativo se da a base de filtraciones, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Miren, a ver, les pongo un ejemplo así bien sencillo. En el Congreso de la República, imagínense, ahí hay que 158 diputados, ¿verdad? Cada uno tiene sus propios intereses, cada uno defiende su partido, su comisión, etcétera, etcétera, etcétera. En el departamento hay 4 diputados y entre los 4 no se llevan, ¿verdad? Entonces ya vienen las elecciones y el de abajo quiere el que le va ganando en las encuestas no gane, ¿verdad? Y de pronto filtra por ahí una copia de un cheque de algo mal habido que hizo su compañero diputado, lo filtra a la prensa, ¿verdad? Entonces, el periodista con ese documento filtrado, ¿verdad? No va a difundirlo así por así. Primero tiene que investigar, tiene que analizar, bueno, ¿será que este realmente lo está haciendo por revanchismo político o realmente acá hay algo que valga la pena investigar? Y hace todo su procesamiento de esa filtración, ¿verdad? De ese cheque, ¿verdad? Y ya, si él cree que sí, pues ahí puede haber algo anómalo, él ya pues va trabajando la investigación, va indagando un poco más, ¿verdad? Hasta llegar al momento de que, pues sí, que vale la pena publicarlo y lo publica, ¿verdad? Y con pruebas, ¿verdad? El periodismo de investigación se basa mucho también en pruebas, ¿verdad? Eso es para mencionarles un poquito acerca de cómo funciona lo de las filtraciones. El ejemplo clásico ahorita con las filtraciones es lo del famoso testigo A, ¿verdad? Lo que le pasaron al Faro, sobre todo, ¿verdad? Porque en lo otro no hay nada de filtración, pues ahí lo que hay para mí es una fachada, ¿verdad? Es un montaje, pues, eh, tan burdo, tan vulgar, ¿verdad? Pero en lo del Faro y CNN, digamos que sí hay una filtración, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de la actualidad, ¿verdad? Ok, miren, lo que yo les traigo acerca del periodismo investigativo es muy rápido, muy general, porque insisto, ustedes tienen todo un curso a su disposición donde seguramente, pues, y el compañero Arrazola tiene mucha más experiencia que su servidor, ha trabajado más incluso en periodismo y ha hecho más trabajo de campo, ¿verdad? Al respecto, así que aprovechen ustedes ese curso que tienen ahí porque estoy seguro que pueden aprender mucho más de esto. Pero bueno, como parte del curso, pues yo lo tengo como un tema y pues tengo que abordarlo, ¿verdad? Probablemente algunas cositas de acá, pues no las vean allá, pero estoy seguro, insisto, que pues allá lo ven con más detenimiento. Bueno, algunos objetivos del periodismo de investigación, ¿verdad? Aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos por parte de la ciudadanía, contribuir con nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes para la sociedad, ampliar el acceso a la información y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Yo me quedo con estos dos, ¿verdad? Con estos dos últimos, ¿verdad? Primero, ampliar el acceso a la información. Ustedes dirán, bueno, pero eso debiera ser algo normal. Pues sucede que no, en países como Guatemala, accesar a la información todavía es complicado. Y eso que, insisto, ya tenemos una ley que nos da ese derecho, ¿verdad? Pero sigue siendo
bien difícil accesar a las fuentes de información, sobre todo cuando hacemos este tipo de periodismo. Y lo otro, contribuir al fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado, ¿verdad? Cuando se revela un caso de corrupción, por ejemplo, y lo toma el Ministerio Público para hacer la parte investigativa, ¿no? y darle todo ese seguimiento, y este caso llega a una sentencia, como el agua mágica del lago de Amatitlán, que ya tuvo sentencia, con eso se contribuye al fortalecimiento de la democracia. Porque si no hubiese sido por esa investigación periodística, si no hubiese sido por esa investigación que después tomó el Ministerio Público, la judicializó y la llevó a tribunales, probablemente la defraudación se hubiera dado y pues todos sabemos de cuánto se estaba hablando, etcétera, ¿verdad? Entonces, la corrupción va en detrimento de las democracias de un país, ¿verdad? Entonces, el que se saque a la luz esos hechos, el que se investigue, que se lleve a tribunales, que se emitan sentencias, ¿verdad?, condenatorias, fortalece, ¿verdad?, de una u otra forma la democracia de un país. Y ahí ven, el periodismo ha puesto su granito de arena, ¿verdad? Entonces, yo me quedo con estos dos y remarco en lo último, ¿verdad? Hay algunas condiciones básicas que se deben atender al momento de hacer periodismo de investigación, ¿sí? Importante, que el trabajo, que la investigación sea de ustedes como reporteros, ¿verdad? Que sea del periodista, que no sea de alguien más, ¿verdad? No vamos a hacer un copy-paste, ya que está de moda los famosos copy-paste, hasta de tesis, ¿verdad? Y tesis doctorales, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, no tenemos que caer en eso, tiene que ser un trabajo propio, ¿verdad? Que el tema que vamos a investigar sea de interés social o razonablemente importante para un sector de la población. Yo como periodista no puedo investigar algo que me afecta solo a mí, ¿verdad? O sea, a ver, les voy a poner un ejemplo así clásico de esto, ¿verdad? Vengo y me doy cuenta que en mi estado de cuenta del banco X, ¿verdad?, me están debitando 10 quetzales por manejo de tarjeta de débito y uso de cajeros automáticos, ¿sí? Y yo digo, Larán, pero esto no está bien, ¿verdad? Yo voy a hacer una investigación al respecto y lo voy a dar a conocer, porque yo no estoy de acuerdo y me enojo y tal, porque yo digo, me afecta, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Ok, si es solo a mí que me está pasando eso, eso no cumple con esta condición. Pero si luego yo comienzo a hacer la investigación y me doy cuenta que no es solo a mí, que es a más gente, que probablemente sean, qué sé yo, 100,000 cuentavientes a 10 quetzales cada uno, ¿cuánta plata representa eso? ¿Me explico? Bueno, ahí sí ya el tema es de interés colectivo, ¿me explico? Está afectando ya a una mayoría de población, ¿me explico? Entonces, ahí sí ya cumple con esta condición. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Otra condición importante, que haya personas o entidades que deseen mantener en secreto los asuntos que vamos a investigar, eso es cuestión lógica, ¿verdad? Ustedes, y mientras más sea el interés de alguien por esconder algo, miren, mayor tiene que ser el interés del periodista por ir a buscarlo y de divulgarlo, ¿verdad? Eso suena así de doble vía el asunto, ¿verdad? Aspectos de esta disciplina. Hay algunos aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Yo les voy a compartir este material, ustedes las analizan, pero me quedo con estas dos que yo he remarcado. Una positivo, que es la oportunidad de ofrecer una visión distinta y más completa de hechos que involucran a distintos sectores de la sociedad. Eso es un aspecto positivo. Un aspecto negativo, ¿verdad?, es que muchas veces el exceso de interpretación del periodista, ¿verdad?, lo cual abre las puertas a la tergiversación. Eso se da en algunas ocasiones, ¿verdad? Y lo más grave, que con ese exceso de interpretación muchas veces se cae también en la manipulación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Siempre tiene que haber un equilibrio ahí, ¿verdad? Insisto, hay otros aspectos positivos y negativos, ustedes los analizarán en su momento. Sigamos, periodista investigador. No cualquiera puede ser periodista. Bueno, primero no cualquiera puede ser periodista. Imagínense ustedes cuántos años llevan aquí formándose, pues, y todavía algunos ya están en medios, otros todavía no, ¿verdad? Y todavía les falta un poquito, ¿verdad? Y digamos, cuando se hace investigación, cuando se hace periodismo de investigación, hay que tener otras características extras, ¿verdad? Acá hay algunas así muy básicas, ¿verdad? Muy elementales. Primero tienen que
tener una buena capacidad de observación, ¿sí? El periodista, de hecho, tiene que ser muy observador, ¿sí? ¿Verdad? Muy observador, ¿sí? Si le están presentando un color blanco, el periodista tiene que pensar en que esa cosa no es blanco, que esa cosa es negro, ¿verdad? Y comprobarlo, ¿verdad? Si de verdad es blanco o es negro. Tener buena retentiva, eso es importante, ¿verdad? Buena retentiva, ¿sí? Buena memoria visual, ya les voy a explicar por qué. Capacidad de previsión y planificación, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, ahorita que están trabajando su reportaje, que ya lo entregan mañana, seguro ustedes hicieron una planificación, ¿sí? Bueno, este es mi tema, mis fuentes son tengo acá esta fuente, esta otra fuente, bueno, tengo mis 5 fuentes, ¿por dónde voy a comenzar? ¿A quién entrevisto primero? ¿Sí? Voy a tomar fotografías, cuántas fotos voy a hacer, qué voy a fotografiar, etcétera. ¿Verdad? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué recursos voy a utilizar? Mi teléfono, una cámara, etcétera. Ustedes hicieron toda una planificación, ¿verdad? En periodismo investigativo también, ¿verdad? Hay que prever y hay que planificar. Hay que tener también capacidad de improvisación, porque en algún momento toca improvisar, ¿verdad? Y esto también es importante, oigan, hay que ser bien discretos, ¿sí? En periodismo investigativo las fuentes muchas veces hay que saberlas manejar, ¿verdad? Nadie los puede obligar a ustedes a que revelen su fuente, ¿verdad? El Faro y CNN no dijeron quiénes les habían filtrado el audio, ¿verdad? Otra cosa importante, disposición a trabajar en equipo. Casi siempre los medios que tienen sus equipos de periodismo de investigación pues están conformados por 3, 4 personas, ¿verdad? O más, ¿verdad? Es difícil muchas veces trabajar solo un tema investigativo. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, ¿verdad? Para hacer un gran reportaje, lleva su tiempo y muchas veces, insisto, es un trabajo en equipo. Y lo último, miren la famosa ética, ¿verdad? O lo que se le llama acá la famosa ética periodística. Capacidad de observación, retentiva y memoria visual. ¿Saben por qué los 3 primeros? Va a haber lugares donde no les van a permitir que ingresen un teléfono, ¿verdad? Que ingresen una cámara. Lugares como, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos de América. Yo no sé si alguien ha entrado a la embajada como tal, no a donde uno va por la visa, ¿verdad? Que eso es aparte. Pero a ese tipo de lugares muchas veces no le permiten a uno ingresar una cámara, un teléfono, una grabadora de audio. Entonces uno tiene que, miren, todo al disco duro, ¿sí? Que observa buena memoria visual, buena retentiva y capacidad de observación. Vamos a ver cómo vamos con la agenda. A ver. Bueno, vamos les voy a explicar esta parte. Esta presentación se compone de 3 partes. Una es lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Generalidades del periodismo de investigación. Esta segunda parte yo la he alimentado desde hace años, desde que comenzó esto en 2015, con casos emblemáticos en el país, ¿verdad? Sobre todo casos de corrupción que fueron investigados por la prensa. Y la última parte que la vamos a dejar para la clase de mañana, que tiene que ver sobre algunas lecturas que yo sugiero de investigaciones periodísticas que han sido escritas por periodistas y que por el espacio, ¿no? Es demasiado la información, pues las han tenido que difundir en libros de texto, ¿verdad? Eso va a ser la última parte de esta presentación. Vamos pues, algunos casos emblemáticos en el país. ¿Se acuerdan que todo comenzó con el famoso caso La Línea, ¿sí? Cuando el escándalo ¿no? de la gente de la SAT, que se pasaba llevando al presidente y la vicepresidenta en aquel entonces, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ¿verdad? Este caso que trataba acerca de, tenía que ver con contenedores, ¿no? Que declaraban una cosa y se supone que era otra lo que ingresaban al país y ahí defraudaban al fisco, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso fue como que el punto de partida, ¿recuerdan? Allá poquito antes de 2015, ¿verdad? En abril de 2016 ya ahí ya estaba la alianza muy fuerte que tenía el Ministerio Público y la CICIG, ¿verdad? Y pues desbarataron esta estructura de corrupción, ¿verdad? Que involucraba a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Fueron capturadas más de 10 personas
en ese caso, ¿verdad? Aquí ya les estoy hablando del famoso caso TCQ, ¿verdad? El famoso caso de la portuaria Quetzal. Este era un negocio con una empresa española, si no estoy mal, en donde para variar se decía que pues no se estaban haciendo bien las cosas y había ahí mano de mono, ¿verdad? O sea, en términos prácticos se le iba a dar una buena parte de terrenos a esta empresa para que construyera una terminal de contenedores, de transporte de contenedores, una cosa así, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que fue para un Jueves Santo, si no estoy mal, cuando se destapó este tema, ¿verdad? O sea, ya habían firmado como un acuerdo gubernativo, etcétera, y bueno, o sea, mientras la gente estaba pensando en irse a la playa o ya andaba en la playa, como siempre pasa, ¿verdad? O sea, ahí emplean las estrategias de Chomsky, nos distraen, ¿verdad? Con una cosa mientras pasan otras cosas, ¿verdad? Recuerdo que en esos días salió este caso, ¿verdad? Entonces, y luego pues ya lo que sabemos, ¿verdad? Se les vino abajo todo ese negocio también oscuro que pensaban hacer, ¿verdad? Eh, a ver qué más fue sucediendo en esa línea de tiempo. Bueno, siguieron los allanamientos, las escuchas telefónicas y pues se, se pudo establecer a través de toda esa investigación cómo los altos mandos estaban involucrados en estos casos, ¿verdad? La línea, el caso TCQ, el agua mágica, que ya lo vamos a ver. Otro caso que también alarmó, ¿verdad? Al país en aquel tiempo, y miren, este caso fue tan triste porque puso en riesgo la vida de seres humanos, ¿verdad? Y creo que hasta le causó la muerte a más de algún guatemalteco, según se informó en su momento, el famoso caso Ixpisa, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Eh, recuerdo que era una empresa mexicana, si no estoy mal, que le vendía productos que tienen que ver con diálisis a enfermos renales, ¿verdad? Y ahí se supone que lo que estaban haciendo era pues vendiendo productos de mala calidad y cobrándolos como productos de buena calidad, una cosa así, ¿verdad? Insisto, con este caso hasta creo que hubo más de alguna víctima mortal, ¿verdad? Algo bien triste porque jugar con la salud de los seres humanos es de lo más gacho que puede haber, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? En el IX, en el sector de salud pública, pasa, ¿verdad? Pero, insisto, este fue uno de los casos emblemáticos en aquel tiempo, ¿verdad? Y luego, hablando del IX, otro caso que también involucró al Seguro Social, el famoso caso Ix Chiquimula, en donde, por cierto, el exdiputado Baudilio Hichos, que falleció hace un par de años, si no estoy mal, por COVID, ¿verdad? Creo que no hace 2 años, como un año por ahí, y se dijo en su momento que fue por COVID, pues él en su momento, ¿verdad? Siendo uno de los hombres fuertes del FRG, incluso en el Congreso de la República, pues llegó a amasar cierta fortuna. Si alguien es de Chiquimula, Zacapa, por ahí, pues saben de lo que estamos hablando. Entonces, entre sus inmuebles que tenía, pues le arrendó a Lix, ¿verdad? Ahí en Chiquimula. Y resulta que, para variar, ahí también había trances, ¿verdad? Con esos arrendamientos, ¿verdad? Entonces, fue famoso ese caso. ¿Qué más? La famosa agua mágica, miren, aquí salió ya a relucir la famosa agua mágica, ¿verdad? Todos recordamos aquella famosa escena cuando va la vicepresidenta en una lancha, ¿no? Y pues no he dicho que pongan la asistencia, siempre tienen que seguir instrucciones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque por no seguir instrucciones también pueden perder, ¿sí? Cuando yo indique que anoten asistencia, la anotan. Cuando no se angustien por eso. Eh, o como dicen en mi pueblo, paren de sufrir. Bueno, entonces volvemos al agua mágica. Pues recordábamos aquella famosa escena, ¿no? Cuando va la vicepresidenta en la lancha y hasta hace que toma agua del lago. Recuerdan toda esa payasada, ¿verdad? O sea, ese era un contrato, miren, por nada más y nada menos que 137.8, casi 138 millones de quetzales que le iban a pagar a una empresa israelí que iba, decían, a limpiar el lago de Amatitlán, ¿verdad? Y ya lo platicamos, según recuerdo, pero acá jugó un papel importante la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que hicieron un análisis de esas famosas fórmulas que nos querían vender estos israelíes, ¿verdad? Y resultó que no era nada más y nada menos que
agua con sal o solución salina, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, el famoso tema del agua mágica, ¿verdad? Y aquí uno decía, ala, pero ya tocamos fondo, ya qué más falta, ¿verdad? O sea, esto sí que de veras eran el puro demonio, pues, robándose todo. Y oh, sorpresa, todavía faltaba, ¿verdad? Eh, Aquí creo que ya estaba Jimmy Morales en el poder cuando surgieron las famosas facturas chafas, ¿no? Del hijo de Jimmy y del hermano, ¿se recuerdan? Eh, a ver. Ella estaba en el poder. Precisamente eso fue el divorcio con la CICIG. Cabal, cabal. Era eso, les había prometido todo el apoyo y todo, Ujú. hasta nosotros dándose la mano con Iván Velázquez ahí. Y Ajá. luego de eso, a los días fue que aparecieron las facturas y Y se acabó el entonces, idilio, ¿cierto? Sí, 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 gracias. ujú, Gracias, Gabriela. Sí, sí, justamente solo estaba cerciorándome que fuera esto y sí, ¿verdad? Las famosas facturas esas que supuestamente le vendieron canastas navideñas ahí al registro de la propiedad, si no estoy mal, ¿verdad? Y pues resultó que eran facturas chafas, ¿verdad? Imagínense. Y sí, justamente como dice Gabriela, fue el antes y el después del romance que aún mantenía la CICIG con los gobiernos de turno, ¿verdad? En este caso con Jimmy Morales. ¿Verdad? Entonces, lo demás es historia, ya sabemos en qué paró, ¿verdad? Este tema, vean, las famosas plazas fantasmas, que no es nada nuevo. Ahora en pandemia a mí me da risa porque hay ahora las plazas fantasmas son versión pandemia, ¿verdad? Eso del teletrabajo en el estado, ay, ustedes, y se los digo con conocimiento de causa, ¿verdad? O sea, llora sangre de verdad, pero bueno, no en todos los casos, aclaro, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay gente que de verdad se está ganando la plata, pero así sin hacer nada, nadita de nada, ¿verdad? Y se van su semana de telepeluche, le llamo yo, ¿verdad? Nada que tu teletrabajo. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, no es nada nuevo. En el Congreso, el Congreso de la República ha sido como que el mal ejemplo para variar, ¿verdad? De las famosas plazas fantasmas, ¿sí? Eh, pero causó revuelo porque uno de los expresidentes que se vio involucrado en ese entonces fue el señor Pedro Muadi, que llegó a dirigir el Congreso de la República y se suponía que llevaba una visión diferente porque era del ala empresarial, etcétera, etcétera. Y pues no pasó mayor cosa y más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, incluso él fue a parar a la cárcel por eso de las plazas fantasmas, ¿verdad? Hasta hace poquito, por cierto, hace unos días, creo que desestimaron el caso, ¿verdad? El famoso caso Odebrecht, ¿verdad? Esta es una investigación, ¿verdad? Que se hizo desde Chile hasta Canadá, creo yo, ¿verdad? Donde se descubrió que esta empresa brasileña, el caso Odebrecht, o esta empresa Odebrecht estaba metida hasta en las narices con todos o casi todos los gobiernos de Latinoamérica. ¿Cómo operaban, verdad? Así en términos prácticos, daban sobornos a cambio de obras públicas, sobre todo grandes obras como carreteras, ¿verdad? Acá el caso emblemático es la famosa carretera a la costa sur. Ustedes pasan de Escuintla, ¿cómo se llaman los municipios que están ahí cerca? Santa Lucía, Cochumalguapa, para allá, y van a ver que es un desastre, o sea, dejaron tirada esa obra, ¿verdad? Porque no se concluyó, ¿verdad? Cuando se descubrió todo eso, se quedó tirado. Incluso yo escuchaba a un experto en el tema, decía que, porque se hace la pregunta a la población, pero ¿por qué no reconstruyen eso y se la dan a otra empresa, etcétera? El problema está en que si pónganle en los tramos que dejaron a medias y eso lo deshacen, prácticamente lo que van a hacer es destruir la prueba reina en este caso. Entonces, mientras eso esté en litigio, imagínense qué complicado, eso no lo pueden como que arreglar, me explico. O sea, mientras que la población se aguante y las colas, ustedes van a la costa sur y olvídense, es un desastre, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Pero ese es el famoso caso Odebrecht. Hay una serie en Netflix que tiene relación con esto y es el famoso caso Lavajato. La serie se llama El Mecanismo, se las recomiendo. Miren, buenísima, buenísima. Un periodista investiga cómo grandes funcionarios del gobierno de Brasil están involucrados en actos de corrupción, ¿verdad? Incluido esta empresa Odebrecht, y él comienza a armar toda la trama, ¿verdad? Todo
los casos de corrupción. Híjole, es muy buena la serie. El Mecanismo, así se llama, ahí en Netflix, ¿verdad? Si quieren ver algo diferente, ¿verdad? O algo distinto a La Reina del Flow, pues va. Eh, entonces, ahí está, el famoso caso Odebrecht, ¿verdad? Miren, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que esta empresa brasileña pagó sobornos por 18 millones de dólares a funcionarios y políticos guatemaltecos vía empresas de cartón. Esto fue entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti gobernaban el país. Pero, ojo acá, ¿verdad? Miren, no se salvan ni los de la UNE. Se dice que los primeros contactos con esta empresa brasileña iniciaron en el gobierno de el señor Álvaro Colón y la UNE, ¿verdad? Y bueno, ahí decíamos, bueno, ya no más, ya no queremos más. Y oh, sorpresa, todavía faltaba, ¿verdad? Creo que ya estaban en la cárcel, o al menos Roxana Valdetti ya estaba en la cárcel cuando el gobierno de Estados Unidos se metió un comunicado en donde señalaban a Valdetti y a Mauricio López Bonilla, que fue ministro de Gobernación del gobierno de Otto Pérez, de conspirar para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína con la intención de y conocimiento que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Así redacta cuando dicen que los acusan de narcotráfico, pues, ¿verdad? Entonces, esto también causó revuelo. ¿Por qué? Porque toda esta gente, una vez concluya sus casos en Guatemala, los va a reclamar Estados Unidos, porque tienen cuentas también pendientes con ellos. Miren, o sea, la situación está bien complicada, ¿verdad? Entonces, para ellos. Y bueno, ahí pues ya se había peleado Jimmy con la CICIG y todavía manteníamos cierta esperanza que los empresarios medio la siguieran apoyando, hasta que no los tocaran a ellos, ¿verdad? Llegó el caso Construcción y Corrupción y ahí sí, ¿verdad? O sea, se le acabó la luna de miel a la pobre CICIG y ya los empresarios también le dieron la espalda porque pues también salieron embarrados, ¿verdad? Recuerdan ese famoso caso, empresas como el monopolio del acero, ¿verdad? Se vieron involucrados en esos casos. Al menos 33 personas fueron acusadas de integrar una estructura de corrupción que lideraba nada más y nada menos que Alejandro Sinibaldi, ex candidato del Partido Patriota y ex ministro de Comunicaciones. Algunas de las empresas, ¿verdad? La del monopolio del hierro, que es famosa en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, plazas fantasmas, insisto, el Congreso siempre a la cabeza, se entrega el expresidente Arístides Crespo, ¿verdad? Acusado también de ese tipo de situaciones en el Congreso. El caso Odebrecht 2, así se le llamó, ¿verdad? Se dice que Sinibaldi y Valdizón estaban en contubernio y repartieron millones de dólares, ¿verdad? En ese caso Odebrecht 2. Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Valdizón recibieron al menos 4.9 millones y 3 millones de dólares respectivamente, imagínense, ¿verdad? Este Carlos Arturo Batres Gil, por si le suena ahí. Y luego Valdizón detenido en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, por si faltaba algo más, ¿verdad? Lo detuvieron en Miami y ya sabemos que sigue allá, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y todos decían en aquel tiempo, ¿y para cuándo la UNE? Hashtag para cuándo la UNE, ¿recuerdan? Sí, ¿verdad? Porque ya había sido aniquilado el Partido Patriota y todos decían, ¿y la UNE para cuándo? ¿Verdad? Pues se vino el famoso caso Transurbano. Recuerdan que un día capturaron casi a todos los exministros de Álvaro Colón, incluido él, ¿verdad? El único que se salvó fue el ex vicepresidente Rafael Espada, porque él fue el único que no firmó el famoso acuerdo de creación de Transurbano, algo así está la cosa. Por eso hay que ver bien qué es lo que uno firma, ¿verdad? Entonces los capturaron a todos y bueno, los metieron al bote unos días y poco a poco pues fueron saliendo, pero el caso ahí sigue, ¿verdad? Y otros casos, obstrucción a la justicia. Este caso es maquiavélico, ¿verdad? Ustedes, porque sí es bien grueso, se acusó a estos dos, al de la izquierda, ¿verdad? De la familia Melgar Padilla, un diputado incluso, o exdiputado, algo así. Y se capturó al exfiscal Ronnie López del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, por este caso que
que insisto, es mero triste ese caso porque tuvo que ver o tiene que ver con cuestión de herencias de tierras y eso, ¿verdad? O sea, incluso se les acusaba a estos señores Melgar Padilla de haber incluso propiciado la muerte de su propio padre, imagínense, ¿verdad? El famoso rey del tenis, ¿verdad? Sergio López Villatoro, involucrado en las famosas comisiones de postulación, a propósito de los temas de actualidad, ¿verdad? Y se pasó llevando al licenciado Giovanni Orellana Donis, ¿verdad? Un profesional reconocido, excelente catedrático de la Facultad de Derecho, pero se ve embarrado con estos casos, ¿verdad?, de supuesta corrupción. Se dice que el famoso rey del tenis le habría regalado un apartamento al licenciado Orellana Donis. Él en su momento se defendió y dijo que no, que lo compraron con su esposa y que incluso lo estaban pagando. Rapidito, ya casi termino con esta parte. Esto es nuevo, esto hoy lo agregué, miren, porque yo dije, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y no, mi presentación sigue creciendo porque siguen colaborando los corruptos en Guatemala, ¿verdad? En estos casos. Lo más reciente, las maletas en Antigua, incautación de maletas conteniendo más de 122 millones de quetzales que supuestamente escondía el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, que se entregó recientemente. Y lo más nuevito, así, agua caliente, ¿verdad? Los supuestos sobornos a Yamatei por constructoras. El famoso testigo que lo acusa de financiar su campaña con sobornos de constructoras. El jueves les voy a sugerir algunas lecturas que tengo por acá, ¿verdad? Que insisto, son sendas investigaciones que se han hecho también y que puede ser parte de su cultura general. Me queda un minuto. Preguntas, aportes, dudas, breves y concisas. Licenciado, una pregunta. Yo recordaba que todo inició con el caso cooptación del Estado y que la línea fue después de cooptación del Estado. Uh-huh. Sí, algo así, no lo tengo bien presente, pero fueron tan es que fueron de la tantos. mano, ¿no? Todo fue saliendo, Ajá, sí, sí. ajá. Y luego veíamos cómo un caso muchas veces se relacionaba con otro, ¿verdad? Entonces se dio toda esa situación. Pero sí, miren, se marcó un antes y un después, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Yo inclusive leí un artículo en el que lo del caso La Línea la línea 1 venía desde el año 72 o 73, uh-huh. me parece. Y desde ese tiempo Otto Pérez Molina ya estaba ahí. Sí, miren, por eso fue tan impactante, porque la mayoría de guatemaltecos decía, nos han robado todo el tiempo, pero fue hasta la CICIG que se pudieron descubrir todas esas, toda una estructura. Es que miren, eran estructuras que estaban arraigadas en las instituciones del Estado, o sea, pero como dice Gabriela, no era nada nuevo. La cuestión es que fue hasta ahí que se le pudo entrar al tema, ¿verdad? Por eso, olvídense, muchos pensaban que nunca los iban a descubrir, pues, ¿verdad? Es más, es lo que siguen pensando hoy, después que no está la CICIG. O sea, es terrible. O sea, nos roban en nuestras propias narices porque piensan que nunca les va a llegar la justicia. Aunque vean la tienda del vecino quemarse, pues, y me refiero a Honduras. Inclusive estaba sabiendo de que al seguro seguro médico de los niños supuestamente le van a subir más a como presupuesto que van a pagar por ese dichoso seguro, el cual nunca usaron. Ese es, mire Jorge, y compañeros, ese es un buen ejemplo de uno de los casos de donde nos están robando en nuestras narices de lo lindo. De lo lindo. Y ese es un buen tema. Si alguien quiere investigar de ese tema del seguro escolar, fácil. Agarren a 10 padres de familia que tengan niños en escuelas de primaria, ¿verdad? Del área rural, mejor, si es posible, y pregúntenles cuántas veces han usado el seguro escolar y vayan y traten de investigar cómo han cobrado las pólizas las empresas. Ahí nos están robando descaradamente. Ese es un buen ejemplo, ¿sí? Pero bueno, guate es guate, y algún día seremos colochos o tendremos pelo, como antes dijo el Whisky. Bueno, los dejo, cuídense mucho, los espera el Hugo Pérez Cabal con los números, las estadísticas, las modas, los puntos de equilibrio y demás. Los veo y escucho mañana a las 6:30. Chao.
Gracias, Diego. Buenas noches. Loli. Adiós. Gracias, feliz Feliz noche. noche.